Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Kenia López Rabadán, ¿cómo está el Senado? Pues déjame decirte que estamos un poco preocupados justamente hoy, Eduardo. Me parece que quisiera platicar con ustedes un tema que es preocupante y que tendría que poner una alerta en temas de derechos humanos en nuestro país. Mira, se emitió un decreto por parte del Ejecutivo Federal en donde se notificaba que la administración pública tendría un recorte del 75%. Un decreto del presidente. Efectivamente. Bien, ese recorte del 75% pues estaba enfocado a dos temas: materiales y suministros y servicios generales, digamos, lo que en estricto sentido pues, tiene que ver con rentas, tiene que ver con agua, o sea, cosas que por el funcionamiento del gobierno, ¿no? Pero que tú pensarías, bueno, pues a lo mejor sí podrían recortar y no pasa nada, ¿no? Dejarían de tener coches, a lo mejor dejarían de tener celulares y qué bueno. El problema es que justamente estos recortes están, pues, preocupando muchísimo en una institución que es la CEAP, la Comisión de Atención a Víctimas. ¿Qué hace la CEAP? En estricto sentido, si tú eres víctima en este país, acudes a ella, ellos tienen medidas de reparación. El problema es que esta CEAP no tiene recursos, digamos, no tiene nada propio. ¿Por qué? Por problemas de los gobiernos anteriores. Aquí sí hay que dejarlo clarísimo. Digamos, una vez que se creó esta institución, los servidores públicos que trabajan ahí, todos son de outsourcing, o sea, no hay, en su mayoría, estamos hablando del 60-70% de los empleados son de outsourcing, no tienen empleados propios, no tienen oficinas propias, edificios propios. Y bueno, pues a lo mejor que dejen de ocupar celulares, seguramente es no que pasa nada. Un gobierno donde nadie funciona cuando todo funciona, todo el mundo funciona sin celular. Déjame decir. El gobierno de no sé qué país fregadísimo quieres ver, va a ser más eficaz, ¿eh? Claro, eso está bien. Y a mí me parece que el recorte del 75% a la administración pública, pues va a ser difícil, pero va a ser tolerable. Y en ese mismo decreto... Yo no estoy de acuerdo, porque un recorte del 75%... Es brutal. Es brutal, pero en esta institución me parece todavía peor, Eduardo, porque fíjate qué va a pasar. Si no va a haber dinero. ¿Dónde? Si nunca tuvo dinero. Sí, pero ahora no va a tener ni para abogados, ni para psicólogos, para médicos, para peritos. O sea, digamos, a la hora de tomar esa definición nacional, el gobierno no se puso a ver área por área, digamos, ¿no? Lo que está pasando en el CIDE, lo que está pasando en la CEAP, lo que está pasando, digamos, en instituciones como estas. Y yo te diría, mira, recortar una institución en un 60-70% de sus empleados, incluyendo esto, psicólogos, doctores, peritos, pues la verdad es que está destruyendo la institución. Yo creo que vamos a trabajar, ojalá. Usted está destruyendo una institución que nadie jamás le dio importancia, que es lo peor. Espérate, exacto. La crearon con bombo y platillo, imagino que tus antecesores en los congresos lo crearon y todo el mundo aplaudió, y después se les olvidó que había que darle dinero. Bueno, siempre se le ha dado dinero, pero se le ha dado dinero, digamos, de manera mal estructurada. Por eso yo decía, de los gobiernos anteriores, ¿cómo es posible que entre el 60 y el 70% de los empleados estén en outsourcing? No son empleados, digamos, del gobierno. Ridículo cuando los políticos siempre han criticado el outsourcing. Y porque además cuando el gobierno, la Secretaría de Hacienda del gobierno federal dice vamos a recortar el 75% de estos rubros, ¿no? Que en estricto sentido pues pudieras pensar sí que dejen de tener celulares o que dejen de tener coches, pero no pueden dejar de tener empleados, que en estricto sentido va en contra, digamos, de las víctimas en este país. A mí me parece que Hacienda necesita entender que cada área es distinta. O sea, lo que pasó con el CIDE, digamos, ¿no? Y que todo el mundo se empezó a mandar cartas y a reclamar y que ya se dijo, no, a ver, espérense, el recorte al CIDE no va a suceder. O lo que pasó con, digamos, el fideicomiso de los cineastas, los que producen películas. Ese tipo de acciones deben de verse una por una y entonces no hacer tabla rasa porque pueden destruir una institución como la CEAP. Yo creo que los legisladores que representan a la soberanía popular y al pueblo deberán pedirle una cita al señor secretario de Hacienda y llegar a plantearle esto. Tú como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, creo que serías la indicada para ir a ver al secretario de Hacienda y decirle, oye, ¿esto no se puede o no?
Sí, me parece que esto es de lo más importante para el Senado de la República esta semana. Hoy es lunes y esperemos, construir un acuerdo, porque no puede ser, ese recorte a la CEAP, no puede ser lo que está pasando en el fideicomiso de atención a defensores de derechos humanos y periodistas. No puede ser que se esté... Pero de derechos humanos y periodistas, como periodista te digo, no sirve para nada, te lo digo. Porque Bueno, país siguen matando periodistas con absoluta impunidad. Hoy hay para la carabina de Ambrosio y la comisión, yo creo más a la carabina de Ambrosio. Bueno, déjame decirte, hay más de 1,600 personas en riesgo de vida, porque de ellos depende. Hay defensores de derechos humanos y periodistas que, por ejemplo, en las comunidades... Derechos humanos, que hagan lo que quieran, pero que no presuman que defienden a los periodistas. Carlos lo sabrá, por ejemplo, en Oaxaca. Hay periodistas que les han dado seguridad y después los matan. Que los matan. Bueno, por favor. Fíjate, José Luis Romero Hicks. Fíjate que las realidades tienden a imponerse, y ya lo vimos cuando se habló de los fideicomisos, en donde de manera inmediata se empezaron a ver excepciones de fideicomisos que no se podía capturar sus saldos en el patrimonio fideicomitido. Y yo creo que lo mismo va a pasar en esta ocasión. Mira, todo depende de si una dependencia o entidad pública a qué se dedica, la cantidad de capítulo 2000 y 3000, que es el gasto corriente del que estamos hablando. ¿Qué es el decreto? Es el que se puede disponer. Yo me preguntaría, si a la Auditoría Superior de la Federación le limitaran y le dijeran en 75% tienes que disminuir tu gasto a 2000 y 3000, no sería posible. Y así hay otros centros de gasto que, dependiendo de su tipo de actividad, es normal que tengan gasto corriente. De hecho, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son prácticamente puro capítulo 1000, 2000 y 3000. 1000 es el de la nómina. Y eso es normal, no es malo. Lo que pasa es que su actividad está esencialmente concatenada con otorgar servicios. Pero los funcionarios de estas entidades tienen que pelearla, y los legisladores también. No es por milagro, Carlos Velasco. No, claro que no. A ver, nada más hay que recordar en cuanto a derechos humanos quién la creó y quién fue su primer presidente. Y de esa fecha, ahora, ¿a cuántos han defendido realmente y si honestamente ha funcionado para defender derechos humanos en este país? ¿Pero de cuál hablas, Para la Carlos? defensa de periodistas. ¿La Comisión Nacional o esta que...? No, pero estás hablando de la CEAP, de la CNDH CNDH o del... De la mecanismo. CNDH, yo me refiero a la CNDH, que fue lo que impulsó a las demás instituciones de derechos humanos en este país, ¿sí? Porque Salinas de Gortari, para justificar todo lo que se cometió en el 88, impulsó una serie de organismos para defender o para intentar defender los derechos humanos en este país, que para mí fueron un fracaso. En el caso de los periodistas, fracaso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que una de sus funciones, objetivos, es crear una conciencia de derechos humanos en la población mexicana. que no se creó. Y después, muchos años, no lo logró. Y dices, bueno, ¿qué estaba haciendo? Porque la violación de derechos humanos y la falta de conciencia de los mismos, digo, no hay que ir muy lejos para encontrar que... Kenia mencionó Oaxaca. Kenia mencionó Oaxaca y me mencionó a mí. Yo en el sexenio de Ulises Ruiz fui perseguido. Lanzaron bombas molotov en la casa. Fui a la Comisión de Derechos Humanos aquí en México, me atendió Mauricio Fara y me dieron un papel y no pasó nada. ¿Sí? Es que era un papel por si caía la molotov, ayudaras a quemar tu casa. Ese es el papel de derechos humanos que no sirvió para nada. A mí de las cosas que me preocupan, digamos, hablando específicamente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Carlos, compañeros, es que el decreto mismo, emitido por el presidente de la República o por el Ejecutivo Federal, dice que no va a haber ningún despido con esa reducción del 75% del presupuesto. Y la verdad es que esa frase donde dice que no va a haber despidos, contra la realidad no es posible, porque si la gente está contratada, los doctores, los psicólogos, los periodistas están contratados bajo la figura de outsourcing, los van a despedir. La pregunta es ¿por qué nunca los contrataron? Es la pregunta. Ajá, tienes toda la razón, por eso empecé diciendo Aunque está excluida la Secretaría de la Salud. Es un asunto de historia, porque lo hicieron mal desde que se creó, pero la realidad es que sí
se ejecuta a tabla rasa, lo que estaría pasando con la SEAP es que en estricto sentido se destruye. Si el 60-70% de todos los empleados de la SEAP, de la Comisión de Atención a Víctimas, van a tener que ir la van a tener que ir a pelear, mi querida Kenia, y tú eres la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Ojalá y haya un acuerdo del Senado, sí, y que el secretario de Hacienda pues tenga sensibilidad. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.